Muy feliz día. Ok, bienvenidos una vez más a la clase para el día de hoy vamos a trabajar con logaritmos. Comenzamos. Los logaritmos tienen ciertas propiedades que nos ayudan a simplificar algunas expresiones. Por ejemplo, si tenemos logaritmo de una multiplicación, esto que está aquí dentro del paréntesis se llama argumento. Entonces, si los argumentos se están multiplicando, eso se puede convertir en la suma de los logaritmos de cada argumento. Por ejemplo, 3 y x se están multiplicando. Quiere decir que podemos separarlos como una suma en logaritmo de 3 más logaritmo de x. Lo mismo sería en este caso, si es una división se convierte en una resta. Por ejemplo, logaritmo de x dividido 2, ¿sí? Una división, entonces sería logaritmo del numerador, que es x, menos el logaritmo del denominador, que es 2. Muy bien, cuando tenemos un argumento elevado a un exponente, o sea que tenemos una potencia, ese exponente pasa a ser un factor que multiplica al logaritmo de esa misma base. Por ejemplo, aquí la x está elevada a la 3, entonces el 3 pasa a multiplicar al logaritmo de x, que era la base del 3. En este caso, más adelante lo vamos a ver en los ejercicios, este radical que está aquí, donde n es el índice, esto se va a transformar en una fracción que va a multiplicar al logaritmo del contenido radical, donde n será el denominador de esa fracción. Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuarta. Entonces esa raíz cuarta, este índice 4, se va a convertir en una fracción, un cuarto. El 4 de índice se convierte en el denominador. ¿De qué? ¿Por cuánto va a multiplicar? Por el logaritmo de lo que quede, sin la raíz. Lo otro es que cuando tenemos logaritmo de la base, igualito al argumento, o sea, cuando la base a es igualita al argumento, que en este caso es a, el resultado es 1. Ya veremos por qué. Entonces el logaritmo base 7 del número 7 es 1, o el logaritmo neperiano de base e del argumento e también es 1. Y cambio de base, que es otra propiedad que vamos a aplicar, pues consiste en que aquí este logaritmo, la base es c y el argumento es a. Entonces si queremos hacer un cambio de base, pasarlo al logaritmo natural, por ejemplo de base 10, lo que vamos a hacer es construir una fracción donde el numerador sea el logaritmo con la base que querramos del argumento dividido entre el logaritmo de esa misma base que escogimos, el logaritmo siendo de la base. Entonces el logaritmo de a y el logaritmo de la base c. Veamos el primer ejercicio y ahí vamos aplicando las propiedades. Ok, siguiente ejercicio, bueno, simplificar el logaritmo de 256. Si la base es 2. Nótese que si no dejo nada, la base es 10. Ok, en este caso, para este ejercicio, la base es 2. Entonces, lo que mejor conviene en este caso es descomponer el 256. Descomponerlo es hallar su expresión en forma de potencia. Entonces lo dividimos entre 2. Termina en par. 256 entre 2 es 1,28. ¿Sí? 8 por 2, 16. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 1, 2. Ahí está. Mitad de 128, porque termina en par, sería 64. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. Mitad de 64, 32. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Mitad de 32, 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Pero, aquí va un 2. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? 256 puede ser descompuesto en 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos. Donde está el 256, voy a escribir 2 elevado a la 8. La pregunta sigue siendo la misma. ¿A cuánto debo elevar el 2 para que el resultado sea 2 a la 8? Y aquí se nota que como
las bases son las mismas, pues los exponentes deben de ser iguales. Por lo tanto, el resultado debe ser 8. O sea que el logaritmo de 256 base 2 es 8. ¿Vale? Siguiente ejercicio. El logaritmo base 2 de 125 milésimas. Entonces, como tenemos decimales, lo ideal sería transformarlo en una expresión equivalente como fracción. Para ello, vamos a transformar esto de la siguiente manera. 125 es un decimal puro exacto, entonces copiamos el número sin coma. Lo que pasa es que el 0 no vale, no se copia. Y el 125 tiene 1, 2, 3 decimales, entonces sería 1, 2, 3 ceros. Entonces esta fracción equivale a 125 milésimas. Luego, logaritmo base 2, 125 simplificado con 1000, ¿okay? Es un octavo. 125 es la octava parte de 1000. Seguimos. Logaritmo base 2, tenemos que buscar la manera de que aparezca un 2 como base. Y el 8 ya sabemos que si lo descomponemos va a quedar como 2 elevado a la 3. Entonces 8 es 2 elevado a la 3. Así que podemos reemplazar 1 dividido en 2 a la 3. Aquí la base es 2. Luego, como esto está abajo, está como denominador, como fracción, necesitamos que quede así un 2, como un número entero. Lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad de fracciones, o mejor dicho, de potencias, de fracciones. El 3 está positivo abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar o vamos a invertir la fracción, o sea, el 2 sobre 1. Al final 2 sobre 1 es 2. Y este 3 va a quedar negativo. Porque justamente la propiedad nos dice que si invertimos la fracción, el exponente cambia de signo. Si estaba positivo, ahora va a estar negativo. La pregunta es, este 2, ¿a la cuánto lo tengo que elevar para que el resultado sea 2 a la menos 3? Entonces, el resultado debe ser menos 3. Así que esto es igual a menos 3. Decimales los transformamos en fracciones. Las fracciones las simplificamos. ¿Cuál es la idea de todo esto? De buscar la manera que aparezca una base igual a la que nos están proponiendo. En este caso la base es 2. Entonces tenemos que convertir toda esta expresión en algo relacionado a la base 2. Y una vez que tengamos esa base 2, ahora sí podemos hallar el valor del exponente, que es lo que siempre el logaritmo está buscando. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en este ejercicio queremos hallar el logaritmo de 150 sabiendo de antemano que el logaritmo de 2 aproximadamente es 301 milésimas y el logaritmo de 3 es aproximadamente 477 milésimas. Entonces nos los dan como dato inicial y nos piden hallar el logaritmo de 150. Muy bien. Entonces la idea es transformar esta expresión de tal manera que aparezca un 2 y aparezca un 3. ¿Cómo? Bueno, existen varias. Se me ocurre la siguiente. 150 es la mitad de 300. Entonces quiere decir que yo puedo escribir 150 como 300 dividido en 2. Y así hago que aparezca el 2. Ahora faltaría que apareciera el 3. Y para ello nos damos cuenta que este 300 puede ser escrito como 3 por 100. Y si eso lo dividimos en 2, seguimos obteniendo 150. Por lo tanto,
el logaritmo de 150 puede ser escrito como logaritmo de 3 por 100 dividido en 2. Tenemos un 3, tenemos un 2, aquí está. Entonces ahora sí, podemos aplicar las propiedades vistas anteriormente. Entonces, tenemos una división. Para la división, la propiedad es que aplicamos logaritmo al numerador y lo restamos con el logaritmo del denominador. Entonces, es logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Aquí apareció el logaritmo de 2, estamos listos. El detalle ahora es que aparezca el logaritmo de 3. Y aquí podemos ver que tenemos una multiplicación. Si aplicamos propiedad, nuevamente, esto se va a transformar en la suma de los logaritmos. O sea, logaritmo de 3 más logaritmo de 100. Y a esto, que está aquí, hay que restarle el logaritmo de 2. Ahora sí, ¿qué ocurre? 100 puede ser escrito como 10 elevado a la 2. Entonces, este 100 lo vamos a reemplazar por 10 elevado a la 2. Y ahora sí, podemos reemplazar cada uno de estos logaritmos por sus valores correspondientes. Por ejemplo, logaritmo de 3, 477 milésimas. Logaritmo de 10 elevado a la 2. O sea, ¿a cuánto elevo el 10 para que me quede elevado a la 2? Si hacemos aquí un break, 10 elevado a un número me da 10 elevado a la 2. O sea, que el valor del exponente debe ser 2. Por lo tanto, el resultado es 2. Menos logaritmo de 2, que es 301 milésimas. Y la calculadora se encarga de resolver el resto. Aquí lo importante es ver cómo aplicar las propiedades. Entonces, nos damos los datos, ¿ok?, en un inicio, y la idea es transformar ese argumento de tal manera que aparezcan los datos que nos dieron. Entonces, en este caso era el 150, la idea era que apareciera el 3 y el 2. Haciendo una manipulación, en este caso aritmética aquí, podemos obtener una expresión equivalente. Recordando, si tenemos una división de argumentos, entonces el logaritmo del de arriba del numerador menos restado con el logaritmo del denominador. Y cuando es una suma, una multiplicación, eso se transforma en la suma de los logaritmos de cada uno de los factores que están aquí. Recuerden siempre que si tienen números elevados, números muy grandes, buscar descomponerlos, ¿ok?, en sus formas de potencia. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Ahora se nos invita a buscar el logaritmo de 32 si la base es 3. O sea, que el número elevado, o mejor dicho, ¿a cuánto hay que elevar el 3 para que el resultado sea 32? Sabiendo de antemano estos datos, los mismos que el ejercicio anterior. Entonces, bueno, la idea es esa, que aparezca un logaritmo de 2, un logaritmo de 3 para poder reemplazar y hallar los valores. Vemos que la base es 3, mientras que las bases aquí es de 10. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un cambio de base justamente. Además, también porque 32 no tiene relación con una potencia de base 3, al menos no una relación directa. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la propiedad de cambio de base. ¿Qué es lo que nos dice? Podemos cortar la base que queramos, o sea, logaritmo base 10. La vamos a colocar en forma de división. Arriba va a estar el argumento y abajo la base, o sea, logaritmo del argumento dividido en el logaritmo de la base. Ahora sí, tenemos esto en forma de base 10. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Como les comenté, el 32 vamos a descomponerlo. Y esto sería dividirlo entre 2
para que dé 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1. Por lo tanto, vamos a tener repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces el 2. O sea que 32 puede ser escrito como 2 elevado a la 5. Así que aquí tenemos logaritmo de 2 elevado a la 5 dividido en logaritmo de 3. Fíjense que este logaritmo de 3 ya lo tenemos aquí, falta que aparezca el logaritmo de 2. Y para ello vamos a aplicar la propiedad siguiente. Este exponente 5, vamos a copiarlo de color rojo para anotar algo. Ese exponente 5 puede pasar a multiplicar al logaritmo del 2. O sea, el exponente se convierte en un factor que multiplica al logaritmo de su base. En este caso será 5 multiplicando al logaritmo de 2. Esto va a quedar dividido en el logaritmo de 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar 5 por logaritmo de 2, o sea, por 0,301 o 301 milésimas, dividido en el logaritmo de 3, que aproximadamente es 477 milésimas. La calculadora se encargará del resto. Aquí lo importante entonces es anotar cómo hacer el cambio de base para poder tener una expresión que fuese equivalente y que además estuviera relacionada con los datos. Aquí los datos estaban en base 10 porque no sé ninguna base. Acuérdense que el 10 es invisible aquí en el logaritmo. Entonces había que transformar esta base 3 a base 10. ¿Cómo se transforma? Logaritmo del numerador dividido, en el numerador logaritmo del argumento dividido entre el logaritmo de la base. Y lo otro es recordar que los exponentes pueden convertirse en factores que multiplican al logaritmo completo de ese número. Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces tenemos menos el logaritmo de 5 base 3 multiplicado por el logaritmo de 9 base 5. Esto se pide hallar el valor sabiendo de antemano los mismos datos del ejercicio pasado. Que el logaritmo de 2 es aproximadamente 301 milésimas y el logaritmo de 3 es aproximadamente 477 milésimas. ¿Qué hay que notar aquí? Si vamos a buscar este resultado en base a los datos, es que las bases, aquí es 3, aquí es 5, son distintas a las bases de los datos, que es 10. Recuerden que cuando es invisible, la base es 10. Entonces hay que hacer un cambio de base. Negativo. Entonces, logaritmo del argumento dividido en el logaritmo de la base. O sea, logaritmo de 5 dividido en el logaritmo de 3. Cuando digo logaritmo, ya se asume que la base es 10, la que es invisible. Multiplicado. Entonces, logaritmo de la base del argumento, que es 9, dividido en el logaritmo de 5, que es la base. Ahora sí. ¿Qué ocurre? Bueno, ya tenemos una base 3, o un logaritmo de 3, mejor dicho. Faltaría el logaritmo de 2. Este 9, como ya se lo había dicho antes, hay que buscar descomponerlo. Entonces, 9 puede ser escrito como 3 elevado a la 2. Así que esto es igual a menos logaritmo de 5 dividido en logaritmo de 3 multiplicado por logaritmo de 3 elevado a la 2 dividido en logaritmo de 5. Entonces, esta expresión queda igual, este divisor o denominador queda igual, lo que vamos a transformar es el 9 en 3 elevado a la 2. Nótese algo. Logaritmo de 5 está en el numerador y se repite en el denominador y se está multiplicando. Solo por el hecho de que se esté multiplicando podemos aplicar la siguiente propiedad. Si aquí hubiese una suma o una resta, no. Pero como es multiplicación, sí.
y la propiedad es que podemos simplificarlo. Así que nos queda el logaritmo, o el negativo ante todo, ¿sí?, del logaritmo de 3 elevado a la 2 dividido entre el logaritmo de 3. ¿Qué ocurre? Este 2, ¿ok?, dijimos que es un exponente, como en el ejercicio anterior, entonces el exponente se transforma en el factor que va a multiplicar al logaritmo de su base, que en este caso es 3. Entonces quedaría 2 de este 2 multiplicado por el logaritmo de 3. Y eso hay que dividirlo entre el logaritmo de 3 que está aquí abajo. Lo mismo que nos ocurrió con el logaritmo de 5 nos va a ocurrir aquí. 3 que está en el numerador y en el denominador, siempre y cuando se estén multiplicando aquí, se pueden cancelar. Por lo tanto, nos va a quedar menos 2 como resultado. O sea que el resultado de todo esto es 2 negativo. Ojo, bases distintas hay que buscar igualarlas, ¿ok? En este caso las quisimos igualar con la base 10 porque nos están dando los datos previamente con bases 10, ¿ok? Una vez que le igualemos podemos aplicar el resto de digamos, simplificaciones y eso, pero la idea es tener las bases iguales. ¿Cómo se transforman las bases? Logaritmo del argumento dividido en el logaritmo de la base. Ok, ahí seguimos. Muy bien, siguiente ejercicio. Entonces se nos pide hallar el logaritmo de esta expresión sabiendo que el logaritmo de A es 0,5 o 5 décimas y el logaritmo de B serían 3 décimas. ¿Qué hay que hacer? Aplicar propiedades de tal manera que nos queden logaritmo de A y logaritmo de B para poderlo reemplazar por sus valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es esta raíz transformarla en exponente fraccionario. Veamos. Logaritmo de A cuadrado por B dividido en 10. ¿Okay? Esto se supone que está elevado a la 1, aquí adentro. ¿Okay? No hay ningún exponente extraño, hay uno invisible, entonces bueno, está elevado a la 1. Y este 3, vamos a ponerlo aquí en rojo, que es el índice de la raíz, se va a convertir en el denominador de ese exponente. Por eso en algunos libros le llaman exponente fraccionario. Las raíces se convierten en exponente conforme a la fracción. El numerador va a ser el exponente que tenga el contenido radical y el denominador se va o mejor dicho, el índice se va a convertir en el denominador. ¿Okay? Ahora, ¿por qué queremos transformar esto en exponente fraccionario? Porque justamente la palabra exponente sirve como propiedad para los logaritmos. ¿Cómo? Bueno, el exponente va a ser un factor que va a multiplicar al logaritmo. O sea que vamos a tener un tercio que multiplica a el logaritmo de a cuadrado por b dividido en 10. Muy bien, entonces ya nos deshicimos de la raíz y estamos mucho más cerca de la y del b, que es algo que nos conviene dado los datos que nos ofrecieron anteriormente. ¿Qué propiedad podemos aplicar aquí? Entonces la de la división. Tenemos una división de argumentos, entonces va a quedar logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Un tercio va a multiplicar eso. O sea, un tercio por lo que me dé aquí. Por lo tanto, yo lo coloco en un corchete para saber que el un tercio va a afectar a todo lo que ocurre aquí. Entonces sería un logaritmo del numerador, que es a cuadrado b, menos el logaritmo del denominador, que en este caso es 10. Muy bien. Entonces, además de eso, ya aquí tenemos una multiplicación de a por b y es conveniente. Fíjense, tenemos la y b aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad. Un tercio va a multiplicar a lo que esté aquí, que en este caso sería logaritmo de a cuadrado más logaritmo de b.
Recuerden que la multiplicación se transforma en la suma de los logaritmos menos el logaritmo de 10. Listo. Ajá. Ahora ya tenemos logaritmo de b, perfecto. El detalle es que esta a está al cuadrado y aquí no está al cuadrado. Entonces lo que hay que hacer es este cuadrado que está aquí, aplicar la misma propiedad del exponente. O sea que nos va a quedar 1/3 a multiplicar a esto. El 2 pasa a convertirse en un factor que multiplica al logaritmo de a en este caso, más logaritmo de b menos logaritmo de 10. Ahora sí. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a reemplazar. Tenemos 1/3 que multiplica a 2, este 2 que está aquí, por el logaritmo de a. Y el logaritmo de a dijimos que era 0,5. Más el logaritmo de b, que es 0,3 o 3 décimas. Y el logaritmo de 10 es preguntarse, este 10 de base, ¿a cuánto hay que elevarlo para que me dé 10? O sea, 10 a la cuánto me da 10 elevado a la 1. Entonces la respuesta sería x igual 1. Por lo tanto, el exponente para que la base 10 quede elevada, quede de como respuesta 10, sería 1. Muy bien. Entonces los demás es calculador. Multiplicar 2 por 0,5, sumarle 0,3, restarle el 1 y al final multiplicar por 1/3. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí de esta clase? Bueno, las propiedades. Bien, la raíz transformarla en exponente fraccionario. Recuerden que la fracción se va a componer del numerador, que va a ser el exponente de todo lo que esté adentro, en este caso es 1, y el denominador va a ser el índice de la raíz. ¿Para qué lo se transforma en exponente fraccionario? Para que quede multiplicando luego al logaritmo de esta base. Y así poder tener simplificado o deshacernos de esa raíz. Y lo otro, bueno, sería continuar con el resto de las propiedades. En este caso es una división en el argumento se convierte en la resta y la multiplicación de los argumentos se convierte en la suma de los logaritmos. Pendiente siempre si este número está multiplicando todo lo que ocurra. Entonces, por eso es muy útil encerrar eso en paréntesis, en corchetes, en llaves, ¿okay? Según el signo de agrupación que corresponde. Bueno, seguimos entonces. Muy bien, entonces hasta aquí la clase de hoy. Ya para el día sábado veremos a profundidad cualquier duda que surja. Y bueno, espero que les haya servido el video. Que estén bien. Gracias realmente, gracias por estar allí presente. Y será hasta la próxima. Chao.